$94,000. Eso es más o menos lo que gané el año pasado matándome a trabajar para una constructora que ni siquiera sabe el segundo nombre de mi hija. Y el martes que mi apéndice decidió explotar, la mayor preocupación de mi esposa no era si sobreviviría, sino si Cabo tenía una política de cancelación decente. Permítanme retroceder. Me llamo Sad Powell. Tengo 45 años y vivo en una casa de estuco en North Scottsdale, cerca de Pinnacle Peak Road. Soy gerente senior de proyectos en una constructora comercial. Construyo hospitales, aparcamientos, algún que otro centro comercial. Gano buen dinero, no dinero de rico, buen dinero. El tipo de dinero que te permite llevar a tu familia a Cabo San Lucas una semana y dormir tranquilo por la noche, o eso creía yo. Pasas 20 años pensando que estás formando una familia. Resulta que solo estás construyendo un decorado muy caro. Aunque yo aún no lo sabía. 2 semanas antes de que esta historia realmente comenzara, lo único que sabía era que me dolía la espalda, me crujían las rodillas como una licuadora rota y no había tenido un sábado libre de verdad en 3 meses. Verán, esto es lo que pasa con ser esposo y padre en mi casa. El amor no es algo que se dice, es algo que se hace en silencio mientras todos los demás duermen o están mirando sus teléfonos. Volví a barnizar nuestra terraza en junio porque Jessica mencionó una vez de pasada que se veía desgastada. Pasé 4 sábados debajo del Jeep Wrangler de Olivia cambiándole las pastillas de freno porque dijo que el concesionario le había cotizado $600 y eso es básicamente un robo, papá. Nadie me pidió que hiciera nada de eso. Simplemente lo hice. Y en marzo, mirando nuestro calendario compartido a las 11 de la noche después de que todos se hubieran acostado, decidí que iba a hacer algo grande, algo que recordarían. Cabo, dije, deslizando mi teléfono por la isla de la cocina hacia Jessica un miércoles cualquiera. Villa frente a la playa, piscina privada, una semana. Ya la reservé. Los ojos de Jessica se abrieron de par en par, de verdad, no con esa expresión de cortesía que suele poner para sus clientes de diseño. Cés, ¿cuánto costó esto? 6,000, dije. No te preocupes. 4 palabras que resonarían en mi cabeza el resto de mi vida como una canción pegadiza. Olivia bajó corriendo las escaleras con su ropa de entrenamiento, con los AirPods puestos. Y cuando Jessica se lo contó, gritó. Me abrazó. Durante unos 4 segundos fui el mejor padre del condado de Maricopa. Papá, eres el mejor. Dios mío, se lo voy a contar a todo el mundo, dijo Olivia, escribiendo ya. Solo espera a que estemos allí, me reí. No lo gafes. No me oyó. Ya estaba publicando. Quiero que recuerdes ese momento. El grito, el abrazo. Porque es la última vez en esta historia que alguna de ellas me miró como si yo importara más que lo que yo pudiera darles. Bienvenidos a la venganza cruda de papá. Ponte cómodo. Esta historia te va a llevar a algún sitio. Dale al botón de me gusta y deja un comentario abajo diciéndome desde dónde la estás viendo. Créeme, te va a encantar. 3 meses de semanas de 60 horas pagaron ese viaje. Cogí todos los turnos de horas extras que me ofreció la empresa. Comí burritos de gasolinera en mi camioneta durante el almuerzo en lugar de ir a casa solo para ahorrar tiempo de viaje y aprovechar una hora más en el lugar. Para cuando llegó el día del viaje, estaba agotado y a base de bebidas energéticas, pero no me importaba. Llevaba una cuenta regresiva en mi teléfono. 9 días para Cabo. 6 días para Cabo. 2 días antes de que se suponía que voláramos desde Sky Harbor, estaba en el garaje organizando maletas cuando me golpeó. Un dolor agudo en la parte baja del costado derecho, como si alguien hubiera metido la mano y retorcido algo que no debía retorcerse. Caí de rodillas, luego de rodillas. Entonces estaba en el suelo de cemento de mi propio garaje, sudando a través de mi camiseta, incapaz de respirar bien. Jazz, logré llamarla, pero mi voz salió débil, inútil. Me encontró unos 10 minutos después. Para entonces ya había perdido la noción del tiempo. Estaba de pie junto a mí con una cesta de ropa sucia en la cadera, como si no pudiera procesar lo que veía. Cés, ¿estás bien?
¿Por qué estás en el suelo? Hospital, Jadee. ¿Ahora? Apendicitis perforada. Cirugía de urgencia. Estuve en Scottsdale Osborne una noche y me dieron el alta a la tarde siguiente. Porque así es como funciona el seguro ahora. Te tapan la herida y te echan por la puerta antes de que puedas siquiera ponerte de pie. Tenía una incisión de 15 centímetros cerrada con pegamento quirúrgico, una bolsa de analgésicos recetados y órdenes del médico. Nada de levantar peso, mínimo movimiento. Alguien debería visitarme regularmente durante al menos una semana. Ya sé que me llevó a casa desde el hospital en casi silencio. Recuerdo haber pensado, solo está asustada. Está asimilando. Dale un minuto. Le di un minuto. Luego le di un día. Al segundo día, me di cuenta de que el silencio no era miedo. Era matemáticas. Estaba recostada en la cama, aún adormilada, cuando la oí hablando por teléfono en el pasillo. Su voz tenía ese tono cortante e irritado que usa con los contratistas que llegan tarde. No, lo sé, Brenda. Lo sé. Pero no es reembolsable. Ese es todo el problema. $6,000 perdidos y no vamos. No, él está bien. Está descansando. El médico dijo que solo necesita tranquilidad. Bien. Está bien. Estaba acostada en una cama con un agujero en el abdomen sujeto con pegamento y estaba bien. Me dije a mí misma que había oído mal el tono. Me dije muchas cosas durante las siguientes 48 horas. La tercera noche después de mi cirugía, Jessica estaba sentada al borde de la cama. Estaba vestida, de verdad vestida, peinada, y había una maleta junto a la puerta del dormitorio que yo no había autorizado a empacar. Algo en mi pecho ya sabía lo que venía antes de que abriera la boca. Cariño, comenzó, y quiero que entiendas que usó el mismo tono que usa cuando le dice a un cliente que la elección del revestimiento de la cocina es una decisión arriesgada. Los $6,000 no son reembolsables. Si nos quedamos en casa, solo estamos tirando el dinero. Y el médico dijo que necesitas total tranquilidad para recuperarte. Honestamente, solo te estorbaríamos. La miré fijamente. ¿Te vas? Bueno, no puedo ponerme de pie sola. Olivia ya tiene sus maletas hechas, Cés. Ha estado tan emocionada. No querrás quitarle eso, ¿verdad? Ahí estaba, la mudanza. Haz que se trate de la felicidad de otra persona, para que mi objeción me convierta en la villana. Jess, necesito ayuda. No puedo conducir. Apenas puedo llegar al baño sin. Estarás bien, dijo, poniéndose de pie y alisándose la blusa. Es una semana. Haremos videollamadas todos los días. Entonces, y todavía no me creo del todo que esto haya pasado, aunque lo vi con mis propios ojos, sacó su teléfono, justo allí al pie de la cama, y llamó a Brenda. Hola, Cés obviamente no puede venir. Es que es un mal momento, dijo, riendo un poco como si fuera un conflicto de agenda y no una emergencia médica. Deberían quedarse con la suite principal. En serio, no la desperdicien. Colgó, me miró casi alegremente y dejó una botella de agua y un paquete de galletas saladas en mi mesita de noche. Pide algo por DoorDash si tienes hambre, dijo. Te quiero. Que te mejores. La puerta del garaje se abrió, luego se cerró, y entonces la casa quedó en un silencio que jamás había experimentado. No un silencio apacible, sino un silencio de abandono. Estás arruinando el verano. Nunca pronunció esas palabras exactas esa noche. No hizo falta. Estaba escrito en la maleta, en la oferta de la suite principal, en las galletas saladas que dejaron en mi mesita de noche como si fuera un hámster al que alguien olvidó reubicar antes de las vacaciones. Me quedé allí tumbado un buen rato, mirando el ventilador de techo que giraba lentamente sobre mí, y recuerdo haber tenido un pensamiento muy claro. 20 años de sábados, y esto es lo que me han dado. No sé exactamente cuánto tiempo estuve solo. El tiempo se vuelve extraño cuando estás tumbado boca arriba, entrando y saliendo de la conciencia por los analgésicos, escuchando cómo tu propia casa cruje y se asienta a tu alrededor como si se riera. Horas,
tal vez. El tiempo suficiente para que las galletas desaparecieran y la botella de agua estuviera vacía, y estuviera considerando seriamente intentar arrastrarme hasta la cocina. Entonces oí la puerta principal. Mi primer pensamiento fue puro pánico. ¿Hay alguien en la casa? Y entonces oí una voz que reconocí que me llamaba desde la entrada. Tío Cés, oye, soy yo. No me dispares ni nada. Chris, el hijo de mi hermana. 23 años, trabaja de noche como cocinero en un Sonoran Grill cerca de Hayden. Lleva casi 2 años ahorrando para tener su propio food truck. Ya sé que lo ha llamado vago y vago de sofá más de una vez en las cenas familiares. Normalmente a la cara. Normalmente seguido de esa risa que ella hace que no es realmente una risa. Apareció en la puerta de mi habitación con su sudadera del trabajo, las llaves del coche todavía en la mano, y simplemente se detuvo, me miró la botella de agua vacía, miró la abolladura con forma de maleta que aún estaba en la alfombra junto a la puerta. Mamá me contó lo que pasó, dijo en voz baja. Dijo que te operaron. Pensé que alguien estaría aquí contigo. Se fueron a cabo, dije, y hasta yo pude oír lo monótona que sonaba mi voz. No pudieron conseguir el reembolso. Chris no dijo nada de inmediato. Simplemente dejó las llaves sobre mi cómoda. ¿Cuándo fue la última vez que comí algo que no fuera una galleta? Todavía no lo sabía, tirada allí medio delirante por los analgésicos, pero esa pregunta, esa estúpida y simple pregunta, fue la primera muestra de verdadera amabilidad que alguien me había mostrado. Está bien, dijo Chris, ya remangándose. Dame 20 minutos. Te estoy preparando caldo. Y tío Cés se detuvo en la puerta, y por un segundo pareció mayor de 23, nadie debería haberte dejado así. Eso es terrible. Desapareció por el pasillo hacia la cocina y unos minutos después oí armarios abriéndose, una olla golpeando la estufa, el zumbido bajo de él hablando solo como hacen los cocineros cuando están trabajando. Me quedé allí tirada en la oscuridad, con la cicatriz del apéndice palpitando, la casa por fin oliendo a algo que no fuera antiséptico y abandono. Y mi teléfono vibró en la mesita de noche. Lo cogí. Nueva foto. Jessica, Olivia y 2 mujeres que reconocí como Brenda y Susan. Los 4 sonreían en una playa de arena blanca, con bebidas en mano y la luz dorada del atardecer de fondo. El pie de foto decía, por fin exhalando. Dejé el teléfono boca abajo en la mesita de noche y cerré los ojos. En algún lugar del pasillo oí a Chris tarareando mientras cocinaba y, por primera vez en 4 días, me permití respirar. Exhala, Jessica. Disfrútalo mientras dure. El duelo tiene un olor, lo aprendí esa semana. Huele a caldo de pollo, alcohol isopropílico y una casa demasiado silenciosa a las 2 de la tarde. Pero la traición tiene un sonido. Suena como el timbre de una notificación en un teléfono que tienes demasiado miedo de contestar. Al segundo día del viaje, caminaba distancias cortas solo, encorvado como un hombre del doble de mi edad, con una mano presionada contra mi incisión como si pudiera mantenerme entero si tan solo me esforzara lo suficiente. Chris se había ido a casa a ducharse y buscar ropa, pero prometió que volvería esa noche. Durante unas horas solo estábamos yo, el ventilador de techo y mi teléfono sobre la mesita de noche como una pistola cargada. Alrededor del mediodía sonó. Olivia. ¿Cómo te sientes? 4 palabras. Eso fue todo lo que hizo falta para que se abriera algo en mi pecho que no sabía que aún era capaz de abrirse. Me incorporé demasiado rápido, haciendo una mueca de dolor, y escribí una respuesta antes de poder detenerme. No 4 palabras. No una respuesta casual. Una de verdad. Mejor hoy. Me duele, pero Chris ha sido increíble. Me preparó caldo y me ayudó a moverme. Te extraño, chico. Ojalá estuvieras aquí para ver la terraza que rehice. Pensé en ti todo el tiempo mientras la barnizaba. Espero que se lo estén pasando bien. Los quiero. Me quedé sentado mirando esas 2 marcas grises como un adolescente esperando un mensaje de su primer amor. ¿Patético? Probablemente. No me importaba. Dejé el teléfono, lo cogí 10 minutos después.
Nada. Una hora después, nada. Por la noche, nada. Probablemente esté ocupada, me dije. Tiempo en la piscina, cena, lo que sea. Ya me llamará. Ella volvió a contactarme a la mañana siguiente, pero no como yo esperaba. Estaba navegando por internet, aburrida, inquieta, tratando de distraerme del dolor punzante en mi costado. Y el TikTok de Olivia apareció en mi feed porque Chris había insistido en que la siguiera para que puedas ver qué está haciendo en lugar de hacerle 100 preguntas. Ahí estaba, en bikini, haciendo una especie de sincronización labial con la hija de Brenda, y el pie de foto decía: cuando tu papá te manda un mensaje de texto que dice una novela sobre cómo manchar una terraza mientras intentas disfrutar de cabo jajaja dramático baile. 41.000 visitas. Leí ese pie de foto como 6 veces esperando que dijera algo diferente. Nunca lo hizo. Borré el mensaje de la carpeta de borradores que nunca envié, el segundo, el más largo, en el que había empezado a escribir sobre lo asustada que había estado en el suelo de ese garaje, como pensé que tal vez me estaba muriendo, y lo último en lo que pensaría sería en su risa. Desaparecido. Borrado. Dejé el teléfono boca abajo en la mesita de noche y me quedé mirando el ventilador de techo que giraba en círculos lentos e inútiles. Pasas 19 años enseñándole a una niña a andar en bicicleta, a conducir un auto, a creer en sí misma, y en algún momento aprende a sacar provecho de tu dolor. No lloré. Quiero dejarlo claro porque sé cómo suena esta historia. No lloré. En cambio, sucedió algo más frío. Algo se calmó. Chris regresó esa noche con una bolsa de la compra de un mercado cerca de Frank Lloyd Wright Boulevard. Chiles, tortillas, un pollo asado, los ingredientes para un pozole de verdad, no el triste caldo con galletas de antes. Me pilló mirando al vacío. ¿Estás bien?, preguntó, dejando la bolsa en la encimera y mirándome desde la puerta de la cocina. Bien, dije. La palabra me supo a ceniza saliendo de la boca. Era la misma palabra que Jessica había usado por teléfono con Brenda. ¿Está bien? Chris no presionó. Eso es algo de ese chico, no presiona. Simplemente se queda. Empezó a picar cebollas en la isla de mi cocina, y yo me senté en un taburete de la barra mirándolo trabajar, y por un rato el sonido de un cuchillo sobre una tabla de cortar fue lo único en la casa que tenía sentido. Alrededor de las 8, sonó su teléfono. Lo miró, y algo brilló en su rostro antes de silenciarlo y guardarlo en su bolsillo. ¿Quién era?, pregunté. Nadie. Cosas del trabajo. Lo dejé pasar esa noche. No debería haberlo hecho, pero lo dejé pasar. 2 días después, lo oí en el patio trasero pensando que estaba dormida. Su voz era baja, tensa, de esa tensión que proviene de intentar no alzar la voz a tu propia madre. Sí, lo sé, mamá. Sé que era una gran oportunidad, gerente de cocina, beneficios, todo. Lo sé. Una pausa. ¿Qué se suponía que debía hacer? El tío Cés literalmente no puede levantarse de la cama solo. ¿Quieres que simplemente, lo deje aquí? Otra pausa, más larga esta vez. No. Ya los llamé. Les dije que no podía hacer la entrevista. Ya está hecho, mamá. Déjalo. Me quedé muy quieta en la oscuridad, mirando la rendija de la luz del porche debajo de la puerta de mi habitación, y sentí algo retorcerse en mi pecho que no tenía nada que ver con mi cicatriz de la cirugía. Un chico de 23 años que me llama desertora de sofás a sus espaldas. No, espera, ese nunca fue él. Ese era el nombre que Jessica le puso. Nunca se llamó así. Simplemente renunció a una verdadera oportunidad de un verdadero trabajo por mí. Y nunca me lo iba a decir. No le dije nada al respecto. No entonces. Pero lo recordaba. Lo recuerdo todo, de hecho. Ese es un poco mi problema, si le preguntas a Jessica. Recuerdo todos los sábados que pasaba debajo de un coche esperando a que la gente se molestara en recordar mi grupo sanguíneo. El 5.º día llegó la llamada. Era tarde, pasadas las 11, y estaba medio dormido cuando mi teléfono iluminó la habitación. Jessica. Casi no contesté.
Una parte mezquina y herida de mí quería dejar que sonara, pero las viejas costumbres tardan en desaparecer y 20 años de matrimonio no se deshacen en 5 días. Hola, dije, con la voz adormilada. Hola. Su voz era suave, más suave que en meses, de hecho, con un ligero arrastre que me indicó que había habido unas cuantas margaritas de por medio. Lo siento. Sé que ha sido difícil para ti. Solo, necesitaba un respiro, Cés. Sentía que me ahogaba. La casa, lo de la matrícula de Olivia, el negocio del diseño que no despegaba como yo quería. Solo necesitaba respirar un minuto. Por un segundo tonto y esperanzador, sentí un alivio. Tal vez regresaba a casa antes de tiempo. Tal vez este era el momento en que 20 años de matrimonio volvían a la normalidad. Jess, dije con cuidado, si te estás ahogando, vuelve a casa. Lo resolveremos juntas. Eso es lo que hacemos. Lo sé, dijo. Lo sé. Solo que necesito unos días más. Lo siento, Cés. De verdad. Colgamos. Me quedé en la oscuridad un buen rato después, dándole vueltas a sus palabras como si fueran piedras, buscando la versión que significara lo que yo quería que significaran. Encontré mi respuesta a las 7 de la mañana siguiente. Instagram. Una nueva publicación. Jessica, Brenda y Susan con batas blancas en un spa de un resort, agua de pepino en mano, la cara cubierta de mascarillas de arcilla verde, riendo a la cámara. El autocuidado no es negociable. No se puede dar de una taza vacía. Repasé ese texto de la misma manera que había leído el texto de TikTok de Olivia 2 días antes, una y otra vez, esperando que significara algo distinto de lo que obviamente significaba. No se estaba disculpando conmigo. Se estaba disculpando por sí misma. Hay una diferencia. Me llevó 20 años y una apendicitis perforada aprenderlo, pero hay una diferencia. Dejé el teléfono sobre la encimera de la cocina con tanta fuerza que Chris levantó la vista de la estufa. ¿Estás bien?, preguntó. Bien, repetí. Esa palabra. Esa palabra inútil y pesada. El correo llegó a las 11 de la mañana. Chris lo trajo. Una pila de la basura habitual, un folleto de Fraz, un paquete para Olivia que no estaba en casa para recibir y un sobre amarillo brillante con sello de correo certificado, con firma requerida. Normalmente, Jessica se encarga del correo. Es rápida, casi extrañamente rápida, y lo agarra de la encimera antes de que yo siquiera pueda verlo casi todos los días. Nunca le había dado mucha importancia. Ahora sí. ¿Quieres que lo deje sobre la encimera?, preguntó Chris, sosteniendo el sobre amarillo. Algo en mi interior me dijo que no esperara. Ábrelo, dije. Ahora mismo no puedo agarrar bien las cosas. Todavía me tiemblan las manos por la medicación. Léemelo. La abrió de golpe, desdobló la carta y vi cómo cambiaba su rostro al leerla. La forma en que frunció el ceño, la forma en que apretó la mandíbula. Tío Cés, dijo lentamente. Esto es de la compañía hipotecaria. Léelo. Se aclaró la garganta. Dice aviso de impago. Dice que el préstamo tiene 90 días de retraso. Dice que si no se recibe el pago en 30 días, iniciarán el proceso de ejecución hipotecaria. La cocina quedó en silencio. Podía oír el zumbido del refrigerador. Podía oír los latidos de mi propio corazón, extrañamente fuertes, extrañamente lentos. Eso no es posible, dije. Configuré el pago automático hace años. Esa hipoteca se paga el primer día de cada mes, automáticamente desde la cuenta conjunta. Quiero decir, dijo Chris con suavidad, extendiéndome la carta aunque ambos sabíamos que no podía hacer mucho más que echarle un vistazo, dice lo contrario. Me senté allí en el taburete de la barra, mirando ese papel amarillo, y mi mente se fue a un lugar extraño y específico. De vuelta a cada sábado que había pasado volviendo a teñir esa terraza, reemplazando ese panel de la cerca, sellando ese camino de entrada. Construí esta casa con mis manos. La construí con mi sudor en mi único día libre, semana tras semana, año tras año.
Y alguien silenciosamente la había estado dejando escapar entre sus dedos a mis espaldas. No estaba arruinando mi verano, estaba destruyendo mi vida. Hay una diferencia. También necesité una carta certificada para enseñarme eso. Chris, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Ayúdame a llegar a mi computadora portátil. Tuvo que prácticamente levantarme del taburete de la barra para llevarme a la oficina. E incluso sentarme dolía, la incisión se apretaba cada vez que me inclinaba hacia adelante. Pero necesitaba verlo yo misma. Necesitaba dejar de que me dijeran las cosas y empezar a saberlas. Intenté iniciar sesión en nuestra cuenta bancaria conjunta. Contraseña incorrecta. Intenté en el sitio web de servicios hipotecarios. Contraseña incorrecta. Todas y cada una de las cuentas financieras que se me ocurrieron, el mismo resultado. Todos han cambiado, dije, más para mí misma. ¿Cómo? Preguntó Chris, inclinándose sobre mi hombro. Todavía no lo sé. Tenía la mandíbula tensa. Pronto lo averiguaré. Llamé al servicio de atención al cliente de la compañía hipotecaria, esperé 25 minutos con un riff de guitarra de Southwest que se repetía una y otra vez, y finalmente me atendió un representante que, tras verificar mi identidad con mi número de la seguridad social y una pregunta de seguridad sobre mi primer coche, restableció mi acceso. Lo que encontré al volver a iniciar sesión me dejó helado. Estados de cuenta electrónicos activados. El correo electrónico de contacto principal no era el mío. Ni siquiera se parecía. Una dirección que no reconocía. Una cadena de letras y números que no significaban nada para mí. Indagué más a fondo. 2 préstamos personales, ambos con aval, ambos con lo que indudablemente era mi firma. Excepto que yo nunca los había firmado. Se habían ejecutado a través de una plataforma de firma digital. No uso firmas digitales para nada, pero ahí estaba mi nombre autorizando 2 préstamos por un total de casi $40,000. Miré las marcas de tiempo. Se finalizaron exactamente el martes por la tarde en que salí del quirófano en Scottsdale Osborne. La dirección IP del certificado digital coincidía con la de nuestra red Wi-Fi doméstica. Fue un desastre, una desesperación y una completa estupidez legal. El registro de auditoría digital de la plataforma era un letrero de neón parpadeante que apuntaba directamente a su computadora portátil. Chris, dije con voz monótona y distante. Busca el Instagram de su negocio de diseño. El de la LLC. Lo hizo. Nos desplazamos por meses de publicaciones. Una escalada alquilada que ella llamaba vehículo para reuniones con clientes. Un armario lleno de ropa de diseñador y un stand en una feria de decoración de Paradise Valley que probablemente costó más que un año de matrícula universitaria. Nada de eso generó ganancias. Solo lo gastó. Miré más de cerca el extracto bancario de su LLC. El préstamo de $40,000 había ingresado en su cuenta comercial y, en 48 horas, había transferido partes directamente a Brenda y Susan como reembolsos. No solo compró ropa, Chris, dije, mientras las cuentas finalmente encajaban. Pagué $6,000 por la villa y los vuelos, pero el yate alquilado a $5,000 al día. ¿Los días de spa privado? ¿Los clubes de playa VIP? Usó el préstamo hipotecario falsificado para financiar un estilo de vida que no podía permitirse por sí misma y, literalmente, les pagó a sus amigos para que la acompañaran. Usó dinero robado para mejorar unas vacaciones que yo ya había pagado. Chris no dijo nada durante un largo rato. Luego, en voz baja, necesitas un abogado, tío Cés. Esta misma noche. Llamé primero al asesor legal de mi empresa, más que nada por costumbre. Él se encarga de disputas contractuales, no de esto. Y me remitió a un abogado de derecho familiar llamado Kellyan Marsh que se especializaba precisamente en este tipo de cosas, aunque dudo que incluso él vea esta combinación en particular muy a menudo. Falsificación, fraude y ejecución hipotecaria, todo envuelto en un pie de foto de vacaciones en la playa que decía por fin exhalando. La voz de Kellyan por teléfono era tranquila de una manera que me hizo confiar en él de inmediato.
La tranquilidad de alguien que ha visto cosas mucho peores que esto y no se inmuta por nada de ello. Esta es la cruda verdad, señor Pao, dijo. Si denuncias la falsificación al banco y a la policía, tu esposa se enfrenta a cargos federales. Fraude bancario, robo de identidad, esto no es un simple castigo. Si no lo denuncias, esa deuda de $40,000 es legalmente tuya. Tu nombre aparece en ella, la hayas firmado o no, a menos que podamos demostrar lo contrario. Y si lo denuncio, tendrás una ventaja que la mayoría de la gente en un divorcio nunca consigue, dijo. Una ventaja real. Del tipo que pone fin a las negociaciones antes de que empiecen. Me quedé pensando en eso un buen rato, mirando los documentos fraudulentos que brillaban en la pantalla de mi portátil. Mi incisión palpitaba sordamente bajo la camisa. La casa estaba en silencio a mi alrededor, salvo por el leve sonido de Chris lavando los platos en la cocina. 20 años. Había falsificado mi firma en un papel, pero en algún momento también había falsificado todo el matrimonio. Lo hizo parecer algo que no era. Firmó mi nombre para una vida a la que nunca accedí. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Casi no lo miré. De todas formas, miré. Un nuevo TikTok publicado hace 4 minutos. Olivia, Jessica, Brenda y Susan en un yate alquilado, copas de champán en alto, el sol poniéndose dorado a sus espaldas. Por fin lejos de la energía negativa de casa. Dejé el teléfono, cerré el portátil y miré por la ventana de la oficina mi tranquila casa a medio construir, hipotecada hasta el último céntimo. Disfruten del champán, chicas. Es lo último de este viaje que realmente va a tener un sabor dulce. Si llevan un tiempo escuchando, dejen sus comentarios. Denle a me gusta y no olviden suscribirse. Hay un tipo particular de silencio que se instala en una casa justo antes de que se convierta en un tribunal. No lo supe hasta la noche en que apagué 2 tarjetas de crédito desde la mesa de mi cocina en North Scottsdale y escuché, a 3,000 millas de distancia en espíritus y no en kilómetros, como las vacaciones de mi esposa se desmoronaban en tiempo real. Chris había ido a buscarnos la cena a un puesto de tacos cerca de Pima, carne asada, porque para ese momento de la semana ambos habíamos acordado en silencio que la temporada de caldos había terminado. Y yo estaba sentado solo en la isla de la cocina con mi computadora portátil abierta, el número de Kellyanne Marsh guardado en mis llamadas recientes y una decisión ya tomada. No puedes robarle la casa a un hombre y vacacionar con las ganancias. No mientras yo esté presente. No más. Inicié sesión en la aplicación bancaria. 2 tarjetas. La tarjeta platino de Jessica vinculada a nuestra cuenta conjunta, la que había usado para financiar la mitad de Cabo, y su tarjeta personal, la que ahora sabía que estaba respaldada por uno de los préstamos falsificados. Mantuve mi pulgar sobre el interruptor por un largo momento. Última oportunidad para ser el razonable. Última oportunidad para dejarlo pasar, mantener la paz, ser el hombre maduro. Había sido el hombre maduro durante 20 años. Mira a dónde me llevó. Apagué ambas tarjetas. El mensaje llegó alrededor de las 8:30 de la noche mientras Chris y yo comíamos tacos envueltos en papel de aluminio en la barra, como 2 tipos en una obra en construcción en lugar de una isla de cocina en una casa de 5 habitaciones. Jessica, tarjeta rechazada en la cena. Debe ser un error del banco. ¿Puedes revisarlo? No respondí. Chris miró mi teléfono, luego a mí, y siguió comiendo. 10 minutos después, mi teléfono sonó. Dejé que vibrara 2 veces antes de contestar, y cuando lo hice, pude oír el ruido del restaurante detrás de ella. Cubiertos, murmullos, la risa de alguien, una mesa más allá. Cés. La voz de Jessica era baja, urgente, la voz que usa cuando intenta parecer tranquila frente a la gente cuando está todo lo contrario. Oye, qué raro. Me acaban de rechazar la tarjeta en la cena, las 2, de hecho. ¿Puedes comprobar qué pasa con la cuenta? Ya sé qué pasa con la cuenta, dije. Desactivé las tarjetas. Silencio. Un silencio absoluto. De esos en los que se oye a alguien recalibrando la conexión al otro lado de la línea. ¿Tú? ¿Qué? Cés,
estamos cenando. Somos como 6. Esto es completamente. Su voz bajó aún más, y pude imaginarla perfectamente, alejándose de la mesa, entrando en el baño del restaurante, con la mano ahuecada alrededor del teléfono. ¿Intentas humillarme? Me han rechazado las tarjetas en un restaurante delante de Brenda y Susan. Actívalas de nuevo. Ahora mismo. Y ahí estaba. Ni preocupación por nuestro matrimonio, ni siquiera vergüenza por la deuda. Solo la mortificante posibilidad de que Brenda y Susan vieran las grietas en los cimientos antes de que ella terminara de taparlas. Mantuve la voz firme, más tranquila de lo que me había sentido en 11 días. No las apagué para humillarte, Jess, dije. Las apagué porque son mis tarjetas, mi nombre, mi crédito, mi firma. Bueno, parte de ella es mi firma. Ya que no querías que el dinero de las vacaciones se desperdiciara, estoy segura de que Brenda y Susan pueden pagar la cena. No te apresures a volver a casa por mi cuenta. Colgué antes de que pudiera responder. Chris me miró por encima de su taco, con las cejas arqueadas, masticando muy despacio. Maldita sí, tío Cés. Sí, dije. Maldita sí. No dormí mucho esa noche, pero por una vez no era la incisión lo que me mantenía despierta. Era la estrategia. Me senté contra el cabecero con un bloc de notas que Killian me había dicho que guardara. Anota todo, fechas, cantidades, capturas de pantalla, absolutamente todo. Preparamos el caso antes de la confrontación. Y a las 2 de la madrugada, tenía 4 páginas de notas y un plan que parecía más un cronograma de demolición que una venganza. Lo cual, supongo, es apropiado. Llevo 20 años en la construcción. Sé cómo desmontar una estructura de forma segura, sin lastimar a quienes estén cerca. Solo que esta vez, quienes estaban cerca eran los mismos que construyeron la estructura torcida desde el principio. A la mañana siguiente, Killian solicitó una orden judicial de emergencia para congelar todos los bienes en común, todas las cuentas a nombre de ambos, antes de que Jessica pudiera tocar un solo dólar más. La orden se aprobó a primera hora de la tarde. Todas las cuentas congeladas. Todas las tarjetas bloqueadas. El efectivo que había llevado a ese yate era, a las 2:15 hora de Arizona, el último dinero líquido al que tenía acceso. Entonces hice lo que había estado pensando desde que la carta certificada llegó a mi escritorio. Abrí un nuevo correo electrónico a 2 direcciones que había sacado de la lista de patrocinadores de la Feria de la Vivienda de Paradise Valley, cotejándolas con el LinkedIn del esposo de Brenda y el sitio web de la clínica dental del esposo de Susan. Asunto, en relación con la actividad financiera reciente relacionada con sus cuentas domésticas. Adjunté 3 documentos. Mi informe de alta hospitalaria del Hospital Scottsdale Osborne, fechado la misma semana en que sus esposas fueron fotografiadas en un spa de Cabo con la mía. Un resumen, no acusatorio, solo objetivo. Números y fechas de los préstamos falsificados y a dónde había ido ese dinero, y una captura de pantalla de la publicación El autocuidado no es negociable, con fecha y hora de la misma mañana en que intentaba recalentar caldo con una mano. No hice comentarios. No era necesario. Las cifras hablaban por sí solas. No se lanza un puñetazo cuando la verdad puede darte el golpe. Eso es algo que me dijo Killian, y es el mejor consejo legal que he recibido gratis. Le di a enviar a las 3:47 de la tarde y fui a ayudar a Chris a cargar el camión de comida que llevaba más de un año mirando. Porque eso era lo otro que hacía esa tarde, y me sentía mejor que cualquier otra parte del plan junta. El camión estaba aparcado en un lote de concesionario cerca de Bell Road, plateado con algo de óxido alrededor de los pasos de rueda, un menú exterior roto, pero una cocina interior que Chris claramente se había memorizado al dedillo. La plancha, la freidora, el espacio de la cámara frigorífica que él seguía describiendo como estrecho pero funcional, con una esperanza en la voz que no había escuchado en nadie más en esta historia, excepto en mí mismo, allá por marzo, deslizando mi teléfono por el mostrador con cabo abierto en la pantalla. No tienes que hacer esto, dijo Chris, de pie junto a mí en el estacionamiento, con las manos metidas en el bolsillo de su sudadera, intentando, sin éxito, que sonara sincero. Sé que no tengo que hacerlo, dije.
Quiero hacerlo. Dejaste un trabajo de verdad para darle de comer a tu tío y llevarle el correo. Lo menos que puedo hacer es que eso no haya sido en vano. Cerramos el trato en el asiento delantero del camión con Killian al altavoz. Mis ahorros personales, que nunca habían sido tocados por las cuentas conjuntas, ni por nada que estuviera a nombre de Jessica, financiaron la compra por completo. Una verdadera sociedad bien estructurada. Yo me encargaría de la contabilidad, las licencias, la parte comercial que realmente entiendo después de 20 años administrando presupuestos en obras. Chris sería dueño de la cocina, dueño de la comida, dueño de aquello en lo que realmente sería bueno. Shaw's Comfort Kitchen, dijo Chris, probando el nombre en voz alta por primera vez, mirando la pizarra del menú en blanco como si ya pudiera verlo pintado allí. Suena a algo que vale la pena probar, dije. Fue lo primero en 11 días que se sintió como si realmente se estuviera construyendo en lugar de demoliendo. Aterrizaron en Sky Harbor la noche siguiente. Lo sé porque la ubicación de Olivia todavía se compartía con el rastreador familiar que Jessica había insistido que todos tuviéramos años atrás, por seguridad, había dicho, cuando la seguridad todavía era algo que le importaba y no solo significaba su propia comodidad. Observé cómo el pequeño punto se movía desde el aeropuerto hacia la autopista 101 Norte, en dirección a Pinnacle Peak Road, y me senté a la mesa de la cocina a esperar. Killian ya estaba allí a mi lado, con una carpeta delante, tranquilo e imperturbable, como un hombre que ha hecho esto 100 veces y sabe exactamente cómo termina. Chris estaba en el umbral de la cocina, sin esconderse, sin actuar, simplemente allí, envolviendo tranquilamente sus cuchillos en un paño, preparándose para ir al nuevo camión para un turno de preparación temprano. Porque la vida, a diferencia de los pies de foto de Jessica en Instagram, sigue su curso, estés listo o no. La puerta del garaje se abrió y se cerró. Pasos. La puerta principal se abrió de golpe, chocando contra la pared de la entrada, y Jessica entró primero, con la nariz quemada por el sol, las gafas de sol de diseñador metidas en el pelo y los ojos desorbitados por un terror frenético y descontrolado. Olivia la seguía, aferrada al teléfono como un escudo. Jessica ni siquiera miró al abogado. Se abalanzó sobre la mesa. ¿Qué hiciste?, gritó con la voz quebrada. Cés, ¿qué demonios hiciste? El marido de Brenda la llamó al aeropuerto gritando. El marido de Susan ha congelado sus cuentas conjuntas. Ni siquiera quisieron subirse al mismo Uber conmigo. Amenazan con el divorcio, Cés. Creen que estamos involucrados en algún tipo de estafa financiera. Me incorporé, sin dolor, afeitado y completamente tranquilo. No hice nada, Jessica, dije en voz baja. Les conté la verdad. Les envié a sus maridos los extractos bancarios de su empresa de diseño. Les mostré las líneas exactas del libro mayor donde los préstamos falsificados de $40,000 se registraron en su cuenta, y cómo transfirió miles a Brenda y Susan para pagar sus participaciones en el yate y el complejo turístico. Sus maridos no están enfadados conmigo. Están enfadados porque sus esposas aceptaron dinero robado y falsificado para vivir como reinas mientras yo yacía en el suelo de un garaje. No tuve que llamarla ladrona. El registro digital lo hizo por mí. Quiero que lo imagines como yo lo vi. Yo sentado derecho a la mesa por primera vez en casi 2 semanas, vestido, firme, ya no el hombre destrozado en el suelo del garaje, un abogado a mi lado con una carpeta, y al fondo, mi sobrino, al que habían llamado un vago, guardando tranquilamente sus cuchillos como un hombre que tenía un lugar real al que ir por la mañana. Cés, ¿qué te pasa?, comenzó Jessica, con la voz ya en ascenso. Me humillaste delante de Brenda y Susan. Congelaste mis tarjetas. ¿Tienes alguna idea? Siéntate, Jessica, dije en voz baja, sin gritar. Ya no necesitaba gritar. Algo en mi tono la detuvo a mitad de la frase. Se sentó. Killian deslizó 2 documentos sobre la mesa, uno al lado del otro, y vi cómo sus ojos se posaban en ellos. El documento A, dije, es un informe policial completo por falsificación y robo de identidad. 2 préstamos, $40,000, mi nombre firmado por alguien que no era yo. Ese informe se archiva en cuanto decido hacerlo.
El rostro de Jessica palideció por la quemadura de sol. Cés, puedo explicarlo. El documento B, continué, sin alzar la voz, sin dejar que me interrumpiera, es un acuerdo de divorcio de mutuo acuerdo. Renuncias a la casa. Renuncias a la pensión alimenticia. Asumes el 100% de la deuda fraudulenta a tu nombre porque nunca fue mía. La cocina estaba tan silenciosa que podía oír la máquina de hielo funcionando en el congelador. Si firmas el documento B, dije, yo asumo la deuda. Le pago al banco yo mismo y te vas sin un duro, pero libre. Si te resistes, si me obligas a hacerlo por las malas, firmaré el documento A. La oficina del sheriff está a 8 minutos de aquí. Saldrás de esta casa esposado en vez de con una maleta. Le temblaban las manos cuando cogió el bolígrafo. Vi como 20 años de compostura fingida, cada sonrisa de club de campo, cada frase de el autocuidado es innegociable, se desmoronaban en algo pequeño y humano, y por primera vez desde que empezó todo esto, sincero. Firmó. Olivia había permanecido inmóvil junto a la puerta durante todo el proceso, pero en cuanto el bolígrafo salió de la mano de su madre, recuperó la voz. ¿Hablas en serio? Estás destruyendo a toda nuestra familia por unas estúpidas vacaciones. Nunca se trató de las vacaciones, dije, y sentí que algo en mi pecho se calmaba profundamente. Siéntate, Liv. No se sentó, pero tampoco se fue. Abrí su portal de matrícula en mi portátil y giré la pantalla hacia ella. Sigo pagando tu matrícula, y también los libros, directamente a la universidad cada semestre porque respeto tu educación y no voy a dejar que pagues por mis errores ni por los de tu madre. Eso no cambia. Sus hombros se encogieron ligeramente, como si pensara que esa era toda la conversación. Pero el alquiler del apartamento que he estado pagando, se termina a finales de este mes. La cuota de la hermandad, pagada. La paga mensual, pagada. Si quieres un estilo de vida más allá de la matrícula y los libros, vas a buscar un trabajo como cualquier otro joven de 19 años en este país. Papá, no puedes simplemente. Si puedo, dije, y lo estoy haciendo. Empezó a decir algo más, algo cortante. Lo vi venir, pero no había terminado. Y por una vez en esta casa, nadie me interrumpió antes de que terminara. Cuando tenía 7 años, dije, y mi voz tembló un poco al decirlo, por muy tranquila que me hubiera mantenido en todo lo demás, solías traerme sopa cuando estaba resfriada. Te sentabas en el borde de la cama y me contabas tu día en la escuela, cada pequeño detalle, como si fuera la noticia más importante del mundo. Solía pensar, estoy criando a una buena persona, una persona amable. La miré de verdad, quizás por primera vez en años. No sé quién eres ahora, Liv. No la reconozco, pero espero que algún día recuerdes quién eras, porque esa chica valía mucho más que la que filmó a su padre pidiendo ayuda y lo convirtió en una broma. Olivia no gritó, no salió furiosa. Simplemente se quedó allí parada y se derrumbó, en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro quemado por el sol. Y creo que, por primera vez, comprendió que no solo perdía una asignación, sino que me perdía a mí. Las consecuencias se sucedieron rápidamente. Brenda y Susan le cortaron la relación a Jessica por completo, intentando desesperadamente hacerse pasar por víctimas inocentes para salvar sus matrimonios. Las amistades en el elitista club de campo que Jessica había cultivado durante años con deudas falsificadas, intentando mantener, se esfumaron en menos de un mes. 6 semanas después, el divorcio se finalizó. Jessica alquilaba un pequeño apartamento de una habitación cerca de Bell Road, trabajaba en la sección de ventas de unos grandes almacenes, doblando suéteres para clientes que no tenían ni idea de que antes organizaba días de spa con dinero robado. Olivia, con la matrícula pagada directamente a la universidad pero sin nada más, tuvo que trabajar en turnos de noche en una cafetería cerca del campus, aprendiendo por fin lo que realmente cuesta $1. En cuanto a mí, vendí la casa. Tenía demasiados recuerdos de una terraza que pinté para gente que nunca me dio las gracias. Usé mis ahorros personales intactos para comprar el camión de comida plateado con el que Chris había estado soñando. Hoy, Shaw's Comfort Kitchen está impecablemente pintado por un lado,
estacionado casi todas las mañanas cerca del casco antiguo. Chris maneja la plancha como si hubiera nacido para ello, dando órdenes a gritos y riendo con una fila de clientes habituales que se extiende por toda la cuadra. Yo me siento en la ventana, manejando la caja registradora y llevando la contabilidad, usando mis 20 años de experiencia en gestión de proyectos para construir algo que realmente es nuestro. Lo observo trabajar y pienso en el suelo del garaje, las galletas en la mesita de noche y el bolígrafo temblando en la mano de Jessica. Durante 20 años, pensé que estaba construyendo un hogar. Resulta que solo estaba construyendo una prisión, y la prisión no era la casa. Eran las personas dentro de ella. Ahora soy libre, y nunca me he sentido más sola, y nunca he sido más feliz. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario abajo. Cuéntame desde dónde la ves. Nos vemos en el próximo video.